Hoy voy a contabilizar. Tengo un papel en mi mano, no están viendo porque por radio no se ve. Pero cuando lo vuelvan a ver Cuando en lo la noche, vean por YouTube, cuando haga la grabación, lo pueden comprar. Tengo un papel en mi mano y un lapicero. Voy a tomar nota cuántos mensajes le llegan a mi esposa y cuántos mensajes me llegan a mí. Yo espero en el nombre de Jesús que me lleguen más a mí. Yo creo que pierdes el tiempo. Todo el resto de la semana se las voy a aplicar. Yo creo que pierdes el tiempo con el papelito porque definitivamente estás raspado. Así es. Recordamos los números telefónicos. Óigase bien. Recordamos los números telefónicos, pero el más importante es el mío. 0414-753-0753. 0414-753-0753. Y yo creo que yo no digo el número telefónico, de igual manera me llegan los mensajes, pero para aquellos que ya no escucharon o lo hayan olvidado o lo hayan borrado, 0414-078-2120. Así es. Qué bueno. Por aquí me llegó un mensaje. Yo creo que este es el hermano, déjame ver. El problema es que no lo tienen los contactos. Sí, no, ya va. Pida perdón, Ajá, Carlos. sí, ya sé quién es. El hermano Simeón. No, el hermano Simeón me lo envió primero a mí. Dice, Dios le guarde. Desde ya en sintonía 5 mensajes. Mire, me lo envió 5 veces. Ya, lo voy a anotar. Carlos el Junior lleva 5, Maribel lleva 6. No, el hermano Simeón llegó a mi teléfono antes que tú y yo te dije que tenía mensaje, era el hermano Simeón. Bueno. Hermano Simeón, Dios le bendiga. Ajá. Gracias por estar en sintonía. Esperamos que realmente el día de hoy esta palabra pues le vuelva a retomar. El hermano Simeón, sintonía de las 12. Ay, llegaron más ¿Sí? mensajes, ¿vio? ¿Cuánto lleva uno qué? 1 a 1. Bueno, el hermano Anderson Escalante Ajá. está en sintonía y el hermano Efraín dice, en sintonía, Dios los bendiga y los use. Mis ex amigos. Pero son mis No. hermanos en Cristo y mis amigos. ex Hermano amigos. Efraín, seguimos siendo amigos. Cuando me vean por ahí en el pasillo o en la iglesia y si se tropiezan conmigo, por favor no me saluden. Seguimos. Tengo ¿verdad? otro, perdón. Buenas tardes, dice, Dios les bendiga, fiel oyente. ¿Se acuerdan de mí? Es Judy, la que le dijo a mi cola. ¿Cómo estás, Buenas hermana tardes, Judy? hermana Judy. Dios le bendiga. Esperando que hoy, como cada martes, que usted nos había escuchado, pero no nos habían mandado mensajitos. Así es, ese fue el reto. Ese fue el reto, pero Así bueno, es. ya llegó. Así es. ¿Cuántos llevamos? 3-1. 4 a 1, pero bueno, no importa, todavía queda programa. Hermana Quedan- Judy, vuelvo a enviar otro mensaje para que sean 5. Quedan 55 minutos y contabilizando. De verdad, muchísimas gracias. Ayer empezamos con un nuevo tema, con un nuevo tema de la bendición de honrar a Dios. Ayer compartía micrófono con el pastor Carlos Megarejo y con la hermana Carolina, y de verdad fue muy grato, y muchos de los testimonios que ellos dieron, eso es honrar a Dios. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, nuestro testimonio, de eso sirve para honrar a Dios. El detalle es que nosotros hagamos cambios, que de verdad nos metamos con el Señor, con el Espíritu Santo, que nos metamos con ese Dios que está vivo. Y realmente creo que honrar a Dios no debe ser solamente de palabras. Así es. Y retomo, como siempre, yo retomo los programas anteriores donde hemos dicho que la palabra tenemos que hacer la carne, y yo creo que así de verdad honramos al Señor. Es como cuando un hijo de nosotros lo llamamos a obediencia, nosotros lo llamamos a tratar de andar en el camino correcto, y a veces el hijo, sí mamá, sí mamá, sí mamá, y es pura palabrerío, pero realmente lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que tengamos un real arrepentimiento, que nos corrijamos en cada una de las cosas que hemos hecho mal, y yo creo que ahí sí nos honramos, porque nosotros como padres nos sentimos honrados cuando nuestros hijos no es que hacen lo que nosotros queramos, es que hacen lo que Dios dice en su palabra. Así es. Una de las cosas que me llama a mí la atención, eso lo compartí ayer, el día de ayer en el programa, y lo quiero compartir hoy también para las personas que no sintonizaron el programa el día de ayer, es que el título de hoy, de toda la semana, es la bendición de honrar a Dios. Muchos podrán preguntarse, muchos podrán preguntarse y se responden también, dice, pero es que yo honro a Dios. El detalle es cómo lo estamos haciendo. Y lo primero,
esto es una enseñanza para ustedes, los oyentes de la 106.9. Lo primero que debemos hacer para honrarlo es reconocerlo como Dios. Muchos podemos decir, bueno, sí es mi Dios, sí sé que existe un Dios, sé que alguien pagó en una cruz por mis pecados, pero verdaderamente lo reconocemos como tal. Muchos, vuelvo y repito, muchos sabemos que tenemos un Dios, muchos sabemos y le pedimos a un Dios, inclusive a un tal Dios, porque no lo conocemos de una manera directa. Entonces, lo primero que debemos hacer para honrarlo es reconocerlo como nuestro Dios. Entonces, hermanos, ustedes que están oyendo, reconozcamos a Dios de una manera grata, de una manera agradable, de muchas maneras, adorándolo, pidiéndole, clamándole a Él, que Él es el que va a dar las bendiciones. Aquí me llega el mensaje, hace rato dije que la hermana Efraín está en sintonía, pero dijo que él y su familia. ¿Así? O sea, tiene que estar la hermana Cifrina escuchando, sí, porque si no dice eso. Si no dice que es con la familia. Y dice saludos a Junior y a Joffrey. Ayer vino mi ladies. Bueno, mi lady soy yo hoy. Entonces, sí, si el hermano Efraín no saluda, no nombra a la esposa, ay papá, le tocó dormir en el carro hoy. Bueno, eso te pasa a ti algunas veces, ¿verdad? A veces, pues yo escuché algo ayer en la radio sobre eso. En pocas veces. Que si tú no me saludabas, ¿cómo te iba? Yo no sé por qué pasa eso. No sé, realmente no sé. ¿Será que son ligadas? No, porque somos una sola carne. Son una dulzura. Somos una sola carne, nos sentimos así. Son bellezuras de mujeres las que tenemos en la iglesia. Sí. Pues sí, hermanos, una pequeña introducción para luego en el segundo segmento entrar al tema es la bendición de honrar a Dios. ¿Cómo honras tú a Dios? Lo honras de la manera como vives, lo honras de la manera como hablas, lo honras de la manera como te diriges al prójimo. Son muchas las interrogantes, pero yo les recomiendo, en el nombre de Jesús, debemos reconocerlo primero como Dios, como nuestro Dios, como mi Dios. Ese es, para mí debería ser la honra a Dios. Ustedes determinen cómo debe ser su honra, pero yo les recomiendo que lo reconozcamos, que ustedes reconozcan a Dios como su Dios y el único, no hay más, no existe otro Dios. Así es, estoy de acuerdo en cada una de las cosas que dices. Sí, ¿tú estás de acuerdo con Claro, todo? porque nosotros tuvimos un buen taller de pareja la semana pasada, sí, donde decía que en todo debemos ponernos de acuerdo, en todo. En todo. Y hablando en todo. Y con quién más tenemos que ponernos de acuerdo es que está en medio de nosotros. Así es, hablando en todo, se me acabó el toddy. Sí. Se me acabó el toddy, así que a comprar toddy. Recordamos los números telefónicos para mensajes de texto: 0414-753-0753. 0414-078-2120. Nos vamos al primer corte musical. Recuerden, somos bendecidos para bendecir. Ya volvemos. ¿Quién soy yo? Ok, ya estamos de regreso en tu programa Bendecidos para Bendecir, 1:16 de la tarde. Muchísimas gracias a las personas que siguen ahí en sintonía por la 106.9 y los que se acaban de conectar, bienvenidos. Este es tu programa Bendecidos para Bendecir. Tengo otro mensaje. Con el Junior. Llevamos 7 ¿a cuánto? La hermana Sabrina. Ajá. Está ahorita envía mensaje el hijo y el perrito también. Bueno, pero están enviando sus mensajes. ¿Así? Y eso cuenta. ¿Así? Saludos, Sabrina. Cifrina. Gracias por escucharnos. Hermana Cifrina, Dios te bendiga. Ahorita llama al hijo, el menor, ese chamito que bueno, pero igualito para mí cuenta. Ajá. Un saludo para tus hijos, para el otro hijo también y para el perro. Ahorita van a mandar mensajes ellos también. Qué bueno que pero están sí ahí cuenta, en sintonía. Sí cuenta. Qué bueno, hermanos. Bueno, entramos en materia. Sí. El tema de esta semana, la bendición de honrar a Dios. Ese es el título. Si ustedes, aquellas personas que les gustan colocarle título a los programas, a las prédicas, es la bendición de honrar a Dios. Sí. El versículo central de esta semana es Segunda de Crónicas, el capítulo 31, desde el versículo 1 hasta el 96. Dios santo. Porque como no leen la Biblia... Carlos, no ya va. Yo sé que sí. Es no del versículo 1 al no 96. más, o sea,
la gente piensa que de repente se va a hablar hasta la mitad y resulta que no, nosotros nos dan la oportunidad de que hasta el 21. Bueno, lo vamos a leer hasta el 21, pero son porque 96, hasta ahí termina el capítulo. Son 96 bueno, versículos. yo voy a leer el capítulo 31, el versículo 1. Ajá, Dice, léelo. Echa todas estas cosas, todos los de Israel, que hablan, que perdón, ay, tengo que los lentes. sí, Ponte que los lentes. habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los lugares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Voy con el segundo. Dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Ya páralo ahí que tenemos una llamada, están llamando por el CanTV de la estación del 96, de la 106.1. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Bueno, si se te cayó la llamada, por favor, recógela. Vuélvela a levantar. Vuelva a meter el dedito y vuelva a llamar. Hay una de las cosas que me llama la atención del versículo 1, que dice volvieron. Aquellas personas que han escuchado el programa en el transcurso de estas últimas 2-3 semanas, empezamos a leer Segunda de Crónicas. Y empezamos a leer desde el capítulo 28 este rey que gobernaba en este capítulo, que era un rey que tenía mucha confianza con él, ¿no? Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una llamada. Se cae la llamada, José Luis. Por favor, puede llamar a nuestros números telefónicos. O envíame una nota de voz por WhatsApp y yo la coloco por aquí. Sí, seguimos una nota de voz por el WhatsApp. Entonces seguimos aquí. Si ustedes si han tenido una secuencia de los programas del Bendecidos para Bendecir, ya tenemos como 3 semanas hablando de Segunda de Crónicas. En el capítulo 28, hablamos de un rey, Acaz, pero yo muy cariñosamente le digo Sacaz. Si vemos la continuación o lo que ha pasado en esta época en Israel, en la tierra de Judá también, vemos a un rey que se apartó, dejó o se retiró de los caminos de Dios. Este rey se volvió idólatra, creó altares y todo eso, pero a mí me llama mucho la atención aquí en el capítulo 31, reinando el rey Ezequías, pero aquí dice una palabra que dice se volvieron. Esto quiere decir que ellos, la tierra de Jerusalén, esa tierra de Judá, estaban caminando con Dios, sabían que Dios era el que los estaba prosperando, sabían que Dios era el que los bendecía, pero por un lapso de tiempo se apartan. Entonces aquí en este capítulo 31 dice se volvieron, estas personas se arrepienten y vuelven otra vez a caminar con Dios. Y qué bueno, porque realmente esa es la adoración real. Esta adoración debe tener totalmente arrepentimiento, ¿sí? Y de verdad que ahí es donde se visualizan los frutos. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerá, ¿sí? Porque cuando nosotros nos arrepentimos vamos a dar buenos frutos. Y lo que tú dices, volvieron. Dios siempre nos da la oportunidad de volver a Él. Lo que a veces en nuestra rebeldía es que nosotros nos mantenemos en la misma posición, seguimos desobedientes, seguimos haciendo lo que nosotros queramos hacer. Y pues esto es un árbol malo, y un árbol malo se cae. Así es. De verdad, bueno, hermano, esto es lo que pasó lo que habla aquí en Segunda de Crónicas, pasó en un tiempo en esta tierra de Jerusalén, de Israel, de Judá, pero hoy en día nos puede estar pasando aquí en Venezuela. Nosotros llevamos el programa de una manera más actual, de una manera en que ustedes, los que están en sintonía de la 106.9, lo puedan entender un poquito mejor. No le estoy diciendo que son un poquito brutos, no, perdónenme, me corrijo, para que ustedes comprendan lo que se vivió en aquella época y lo que podemos vivir hoy en día en Venezuela en el 2018. Entonces, nosotros
en este territorio muchos pueden decir que hay problemas financieros, que hay problemas políticos, que hay problemas. No, hermano, esto es un problema espiritual. Cuando nosotros volvamos a creer en Dios, que Él es el que nos bendice en todo, hermanos, ustedes no se imaginan la bendición que va a tener Venezuela. La bendición no solamente de Venezuela, el territorio como tal, nosotros los que somos venezolanos. Nosotros somos los principales beneficiados. Entonces nosotros los que todavía creemos en este país, los que estamos en este país, vamos a honrarlo. ¿Cómo lo honramos? ¿Cómo debemos honrarlo? Clamándole a Él, pidiéndole a Él, que es el único que puede con todas estas vicisitudes que podemos estar afrontando en el país. Pero nosotros no nos enfocamos en más que todo en la política, no, ni en lo religioso, nos enfocamos para que ustedes, los de la 106.9, comprendan un poquito de que debemos, que este problema es espiritual, pidámosles al Señor, honremos al Señor de una buena manera y de verdad Él se va a encargar de todo. Esta parte dice, para ofrecer el holocausto, en el segundo versículo del capítulo 30, Dios dice, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Yo creo que esta es la oración personal y continua de cada uno de nosotros, ¿sí? Realmente eso es lo que tú estás hablando de Venezuela y de nosotros como venezolanos, es que nosotros vivimos distraídos de la situación, distraídos en cada cosa que hacemos, y pues allí no hay una verdadera adoración, y lo que tenemos que hacer genuinamente es adorarlo sin estar dependiendo de la economía, de la situación, por llamarlo en general. Ahora una cosita, señora Maribel de Zambrano. ¿Te llegó un mensaje? Sí, 2-7. Pero antes de colocar el mensaje, me llama mucho la atención esa palabra que tú dices, adorarlo. Ajá. ¿Tú me adoras a mí? No, qué pena contigo. Tienes que adorarme. No. Después del Señor precisamente después del Señor, yo voy a poner escalones aquí. O sea, aquí claramente dice que destruyeron las estatuas, las imágenes y derribaron todo. Yo a ti no te idolatro. No me idolatres, adórame. No, después del eso. Señor Jesucristo, un organigrama. Mira, te voy a decir algo vengo yo. sabroso. ¿Sí? Adórame. Yo a ti no te adoro, yo a ti te amo. ¿Así? Esto me hace llorar. No, para aquella persona ahorita le va a dar envidia más de uno lo que están escuchando el programa. Ya, algunas hermanitas que están escuchando. Por aquí tengo una nota, un mensaje de voz y quisiera compartirlo con ustedes, lo de la 106.9. Un momento. Carlito, Dios te bendiga. Suele. Ya va, que el volumen. Esta tecnología. Carlito, Dios te bendiga. Maribel, Dios los bendiga. Saludos a todos los que están sintonizando esta hora, bendecidos para bendecir. El programa menos serio que hay en la radio venezolana, para que entiendan lo serio del asunto. Les habla Martín Chistoni, los extraño muchísimo. Miles de perdones a todos por dejar a Carlito solo, pero algunas asignaciones apostólicas nos han dado el chance de hacer otra cosa, pero igual estamos bendiciendo al Señor y glorificando su nombre a través del trabajo. Carlos, sigue así, los extraño muchísimo, y a todas las personas. José Luis, un abrazo, hermano. Hace rato que no escucho a Marino Estanislao con Evangélico. Maribel, Carlos, Dios los bendiga. Nos vemos en el trabajo de la tarde. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno, Martín, que estás ahí en sintonía, que estás ahí escuchando con una nota de voz. Los de la 106.9, este era el dúo dinámico, Martín Chistoni. ¿Qué comparto yo con Martín? Lo único que no comparto con él es el Marino Estanislao. No, hermano. no. Eso, yo lo que comparto con Martín es que lo extrañamos, sí, de verdad, pero de que lo dejó solo, no lo entendí. ¿No? Te dejó conmigo. Bueno, pero... Eso es lo único que yo no comparto. Martín, saludos, Dios te bendiga. Gracias por esas bellas palabras. Sí, casi me haces llorar. Casi. Qué bueno, Martín, se te extraña mucho aquí, las puertas abiertas, también es tu programa, Bendecidos para Bendecir. Yo sé que pronto vas a volver, como lo dijiste, un trabajo apostólico, seguimos y estamos honrando el nombre del Señor Jesucristo, de verdad que sí. Bueno, hermanos, los que siguen ahí por la 106.9, esta semana el título es La bendición de honrar a Dios. Muchos de ustedes se pueden preguntar, se pueden responder. Les recomiendo, les exhorto en el nombre de Jesús que Él se merece todo, porque Él es digno de toda gloria y de toda la honra.
muchos de nosotros, yo me pregunto, ¿cómo puedo purificar mi interior? ¿O cómo debo hacer yo para mejorar, para poder honrar a Dios? Entonces yo particularmente lo hago adorándolo. Ustedes lo pueden hacer a su manera, pero es preferible que lo hagan, que Dios vea esa ofrenda, esa entrega, que sea grato ante los ojos de Él. Hay algo que el Señor nos dio como mandato, y ni siquiera como quien dice, hazme el favor, ¿no? Es un mandato, es amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Y cuando lo amamos sobre todas las cosas, lo honramos plenamente. Y considero que esto sí es un honor grato para Él. Amén. Amarlo por encima de todo lo que nos sucede a diario, de todo el resentimiento, de toda amargura, de toda situación familiar, de toda situación laboral. Pues lo invito a amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Hermanos, nos vamos al siguiente corte musical. Recordamos los números telefónicos. Vamos 7-2. Hermanos, por favor, les agradezco. 0414-753-0753. 0414-078-2120. Ya volvemos, somos bendecidos para bendecir. Estás escuchando tu programa Bendecidos para Bendecir, patrocinado por el Ministerio Apostólico y Profético Adoshem, el Todopoderoso Reina, y bajo la cobertura del apóstol Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana. Ay, lo puso. Ay, Imagínate ese temito que está ahí en el fondo musical. Hermano, esta es la 106.9, o era la 106.9. No, pero es que José Luis es un consentidor de Sí, Martín. Bueno, Martín, ya... Pero fue un pedacitico. Un pedacitico, sí, Bueno. como para que te alegre la señora Ana desde Caracas, cuando escuche este tema, bueno, se va a alegrar. Ese es el tema ese es el reggaetón de su época. Así es. Bueno, es que Imagínate. cada uno tiene su reggaetón de su época, ¿no? Sí, sí, verdad que sí. Bueno, volvemos aquí al programa Bendecidos para Bendecir. 1:35. Aquellas de las personas que están escuchando el programa y quieran escribirme, lo que me escriban, porque la competencia va 7-1, yo les voy a dar un helado. Ah, no, no. Tengo que comprarlo. No, estos, no, son no. estos son tan evangélicos que si yo los compro empiezan a escribirme. No, estás coaccionando. 0414-753-0753. 0414-078-2120. Viene con helado. Yo no doy nada. ¿Así? No. ¿Ves? ¿No tiene mensaje, no? Sí, porque me estás haciendo trampa. Estoy viendo a la gente que no me escriba a mí. Por ahí Teresa, Medina y Justo son los que están haciendo trampa por ahí. No le escriban a Carlos. No, es que la que escribió eso fui yo. Sí, yo sé, pero... Bueno, yo de todas maneras te pido perdón de antemano. Un helado para los que me escriban. Bueno, seguimos en materia. En Mateo. En materia. En materia. Vamos en crónica. Acuérdate que el apóstol te mandó de Mateo crónicas, ¿no? Esos cambios muy radicales. Sí, sí. La bendición de honrar a Dios. Seguimos con el tercer versículo. Léelo. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como estaba escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaban en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos, escucha bien, de todas las cosas. De todas. De Muchas todas. de las personas que pudieran estar escuchando dijeron, ay, ya salieron estos evangélicos con lo de los diezmos. Hermanos, es un mandato de Dios. Simplemente Él nos pide el 10%, nuestros diezmos. Y Él, no solamente en esta palabra, en Segunda de Crónicas, sino de que usted lee Génesis hasta Apocalipsis, Él nos dice que nos va a bendecir. Y nos va a bendecir sobrenaturalmente. No natural, sino sobrenaturalmente. Va a bendecir de una manera muy grande para cada uno de nosotros. En Malaquías lo dice, probadme a ver si no soy yo ese Dios fiel, el que te va a sobreabundar de bendiciones. Él nos dice ahí en Malaquías, es uno de los, creo que es el único versículo que me aprendí, dice, probadme a ver si yo no les abro las ventanas de los cielos. Amor, ¿tú probaste al Señor? Ay, imagínate, yo lo reté. Yo me di el tupé porque yo dije, los diezmos
Nuestros diezmos van para otro lado, o sea, que si los roban, que si es mentira, que esto no es así, que yo venía con creencias, en mi mente estaba tan ciego, tenía no un velo, sino una tenía pared. un poquito dañadita la mente y el corazón. Por eso es que me afeito, porque el mechero que tenía no me dejaba ver. Así es. Entonces, son una de las cosas que uno cuando da ese paso, a probar a Dios, a ver si es verdad, es el que va a bendecir y es una manera sobrenatural. Dios bendice, hermano. Pruébenlo si quieren probarlo, y si no, háganlo de una manera muy sencilla, háganlo de un corazón. Y vamos a estar claro que la bendición no solamente se refiere a la parte económica. Esa es una parte importante para nuestro diario vivir. Pero no precisamente de esa bendición estamos hablando cuando ofrendamos. La bendición viene en su hogar, en sus relaciones matrimoniales, en las relaciones con sus hijos, en las situaciones laborales, en cada paso que damos, en cada cosa que el Señor nos pone enfrente. Cuando nosotros diezmamos, Él nos abre la puerta. Así es. Es tan tonto como cuando vamos a estacionarnos en un sitio donde hay cantidad de carros ya estacionados y uno dice, no tenemos dónde estacionarnos. Y nos bendice hasta en eso, y de verdad que parece tonto lo que estoy diciendo, pero siempre va a haber algo de bendición para cada uno de nosotros. Así es tanta la misericordia y las bendiciones de Dios. Ahorita Así que es. estoy recordando, hace varios meses yo fui a caminar, yo fui a un pueblo de aquí del estado Táchira con el profeta, a una de las iglesias, no recuerdo si fue Michelena, y yo me agacho a ver una cosa en el carro, los cauchos, o si tenía un bote de aceite o algo, y yo me agacho, y pasa un perrito. Es tantas las bendiciones que Dios tiene para uno, que yo me agacho, y el profeta me dice, Carlos, ¿qué estás haciendo? No, que estoy viendo a ver si tiene un bote de aceite. Me agacho y pasa un perrito, y el perrito se me para al lado y me saca la lengua y me la pasa por la oreja y por la cara. Entonces yo digo, Dios mío, tú eres grande, hasta los perritos me quieren. Entonces el profeta se reía y decía, Carlos, uy, qué sangre tan amorosa tiene. De verdad que sí, que lo que pasa es que cuando nosotros entregamos nuestro corazón, lo entregamos por completo. Una manera de honrar a Dios es entregar nuestro corazón por completo. Y yo creo que ahí rendido, ¿no? Genuino. Así es. Y ahí no hay más nada que entregar. Porque cuando nosotros rendimos el corazón a Dios, ¿qué es lo que Él pesa? ¿Qué más falta? Así es. Más nada. Mire, hermano, ustedes que están escuchando por la 106.9, no solo debemos honrar a Dios por la forma como nos vestimos. Muchos son muy creídos, como por ejemplo yo ya no soy tan echón. Yo voy a decir que algo que tú dices ¿Qué? cotidianamente. En antes. No, pero poquito. Pero poquito, yo soy echón pero poquito. No solo debemos honrar a Dios por la forma como nos vestimos, como estamos físicamente, la mayor honra debe ser mostrar un corazón nuevo y limpio. Imagínate lo que me inspira a Dios a decir toda esta cosa. Santo. Jesús pagó nuestra deuda cuando habló con el Padre, Dios, y le dijo, yo pagaré por todos los pecados de la humanidad. Esa fue una de las conversaciones que tuvo Jesús con el Padre. Dijo, yo pagaré por los pecados de la humanidad. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros honrando a Dios? Si Jesús hizo lo que hizo por nosotros, Él se humilló, Él lo crucificaron por nosotros, no solamente por los que vivieron en esa época, sino por nosotros, por ti, Maribel, por ti, José Luis, no, por José Luis no, por mí. Entonces, imagínense, hermano, ustedes de la 106.9, Él, Jesús, murió por cada uno de sus pecados. Entonces, ¿cómo le estamos pagando nosotros? La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros honrando a ese Dios, a ese Jesús que murió por nosotros? Así es. Entonces, si ustedes tienen la respuesta, hermano, de verdad, reflexionen, métanse con Dios, como en oración, diga, Dios, perdóname, de verdad, tú pagaste por mí, por mis pecados. Tú dices que desde el vientre de mi madre tú ya sabías de mí, tú ya tenías preparado mi camino y mi destino. Ahora es, ¿cómo debo yo pagarle a Dios? Simplemente, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Esa es la mejor honra que necesita el Dios de nosotros. Nosotros honramos al Señor con nuestras actitudes, pero el Señor es tan excesivamente bueno y perfecto que en este capítulo sé que no solamente a mí le va a llenar de gozo su corazón, sino a todos. Dice así en el 6. El versículo. Versículo 6, perdón. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, trajeron los diezmos de los santificados
de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios, y los depositaron en montones. ¿Sí? En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: das la casa de Jehová, hemos comido y no hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Así es, En montones. Así es, déjalo ahí hasta el versículo 10. Ajá. Hermanos, eso lo que acaba de leer mi esposa del versículo 10, del 6 hasta el 10, Ajá. eso pasó en esta época, pero hermanos, llevémoslo a nuestro país. Esas bendiciones que Dios le dio a esa tierra en aquel momento, nos los puede dar a nosotros. Nosotros de verdad debemos hacer esos cambios. En el versículo 10 nos demuestra que Dios es fiel. Ezequías había visto que su pueblo existía carencia, y no solo de dinero, sino que también el pueblo había olvidado que Dios era el que bendecía. Pero el rey se dedicó a orar y clamar a Dios hasta ver todas las bendiciones y hasta en sobreabundancia. La verdadera prosperidad es seguir y creer en la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando Dios nos regala esto y que esas bendiciones las vamos a guardar nosotros, hermanos, ojo, de la 106.9, las vamos a guardar en montones. Vamos a tener que preparar una habitación de nuestra casa para los que vendan repuesto, o para los que vendan aquello, lo que se dediquen a lo que se dediquen. Van a tener que remodelar la casa, una habitación, y decir: aquí voy a guardar todo lo que Dios me va a bendecir. O sea, vamos a tener en montones. No nos va a caber en las cuentas bancarias el dinero, no nos va a caber en nuestra casa, nuestra mercancía. Hermanos, Dios aquí nos lo está diciendo. Y eso es para nosotros, para este momento, para nosotros los que vivimos en este país, para ustedes como cabeza de hogar, para ustedes mujeres como ayuda idónea. Dios nos va a dar montones de bendiciones. Realmente es así, y quiero acotar algo. Ellos después de estar arruinados, tuvieron por montones, ¿verdad? Y yo creo que Sí. cada uno de nosotros podemos estar arruinados, y no solamente en la parte económica. A veces podemos tener muchísimo dinero, pero estamos arruinados internamente, arruinados con la relación con Dios. Pero cuando nos arrepentimos, realmente vamos a tener por montones, porque por misericordia Dios siempre nos va a dar, siempre y cuando nos arrepintamos de cada cosa que hemos hecho. Y allí podemos testificar quién es el Dios real. Así es. Ahí es donde realmente podemos dar testimonio sin hablar. Así Porque es. a veces hablamos mucho y hacemos poco. Pero en la realidad, cuando hablamos y el Señor testifica sobre nuestras vidas, lo honramos a Él, haciéndole ver a otras personas que Él es el Así Dios es. real. En el Nuevo Testamento, hermanos, sigan en la página 944 de su Biblia. Carlos, todas las Biblias son diferentes. Son diferentes. En la Biblia mía, la 944, en Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que deis, con la misma medida que medís, os volverá a medir. En otra de las versiones, hermano, para que ustedes comprendan un poquito mejor, dice: denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Hermanos, Dios nos va a dar a cada uno de nosotros las bendiciones. Entonces, aquí en este versículo, en el capítulo 6 de versículo 38 de Lucas, dice que nosotros nos dediquemos a aquellas personas que tienen menos, y no solamente menos en dinero, menos en muchas cosas. Son carentes son carentes hasta de Dios, son carentes de amor, de bendiciones. Y si nosotros tenemos esos, hermanos, dediquémonos a esas personas, que Dios después se va a encargar de nosotros. Eso es como nosotros nos decimos llamar, bendecidos para bendecir. Entonces, hermanos, esa bendición, aunque fluya por medio de otras personas, Dios se va a encargar de nuestras vidas. Es que lo que decía hace rato, y como nos estudian el sábado nosotros, a veces tenemos una miseria, y no económica, como lo hablaba ahorita. Así es. Tenemos llena nuestra vida de miseria. Y cuando dejamos esta miseria, cuando realmente aprendemos a depender de Él, Así de es. nuestro papá,
de nuestro Dios, que Él nunca corta su mano sobre nosotros. Él siempre está, lo que nosotros somos, lo que lo hacemos a un lado. Y bueno, ahí lo dice, cuando damos, Él nos da por montones. Amén. Nos vamos al siguiente corte musical porque sí, y porque en el Antiguo Testamento no consigo el libro de Hebreos, entonces nos vamos. Hebreo no está en el Antiguo. Yo lo estoy buscando en el Antiguo Testamento y no consigo el libro de Hebreos, pero por eso nos vamos al siguiente corte musical. Recuerden, somos bendecidos para bendecir. Ya volvemos. Estás escuchando Bendecidos para Bendecir, donde lo sobrenatural se hace natural. Con amor compraste mi maldad, despojándote de toda majestad. Me amaste aunque no lo merecí. Cuán infinito es tu amor por mí. Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Ok, seguimos aquí en tu programa Bendecidos para Bendecir. Muchísimas gracias a las personas que no me escribieron. Gané, José Luis. Sí. Gané. ¿Sabe quién le va a brindar el helado? La mamá de Maribel. Mi mamita no puede ser. Ah, no, bueno, por lo ¿sabes mismo no que le va a dar puede? helado a nadie, a ninguno de los hermanos que... Porque ya mi mamita ya partió con el Señor. Esos mensajes no será que están grabados, están pregrabados. Ya sé por qué le envían. Sí, yo inventa a los hermanos y tal vez te voy a hacer una fiscalización de ese teléfono. Ella no sabe qué hace, José Luis. Envía una cadena desde anoche a 130 personas. No olvides sintonizar el programa Bendecidos para Bendecir. Claro, ya los hermanos coaccionados tienen que escuchar el Eso no es programa. coacción, yo solamente solicito su valiosa colaboración para que escuchen nuestro programa. Y el fin de semana cuando los ve le dice, ¿tú no me escuchaste? Ah, no, sí, yo te escuché. Y el que no se escuchó, tenga. Le da Bueno. por la oreja. Bueno, hermanos, pero igualito Dios les bendiga, a los que están en sintonía, a los que escriben, Dios les bendiga. Sé que hay personas, así como la señora Judy, como la hermana Judy, que hay personas, ellas hoy... Ella tenía rato escuchando, Exactamente, ella hoy pero envió no mensaje. había enviado su mensaje y de verdad me alegra mucho, hermana Judy, que podamos tener este contacto y que nos siga escuchando, porque realmente usted no nos escucha a nosotros, usted escucha es la palabra de Dios y el Señor es el que ministra nuestras vidas, aunque sea así de jocoso nuestro programa, Él es el que va a diseñar lo que quiere para su corazón. Así como va a ser bendecida su vida, hermana Judy, también igual para toda su familia, hasta para el perrito de su casa, muchas bendiciones. ¿Será que Y si tiene? no, perro, si no- yo estaba preguntándome si no tiene perro. un perico, algún loro por ahí, algo Bueno, debe está bien. tener. Dios le Seguimos, bendiga a toda su familia, señora Judy. Pero sabemos que hay muchas personas que escuchan el programa y no envían mensajes. Para ustedes también, los que están en la 106.9, muchas bendiciones para ustedes y toda su familia y toda su descendencia. Seguimos, ya quedan escasos minutos para finalizar el día de hoy. Perdí 7-1, pero igualito se les quiere. Hermanos, de verdad nos agrada, como dice mi esposa, este programa se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Se hace no para exaltarnos nosotros, sino para que sea Dios el que sea exaltado. Nosotros aquí desde el estudio lo que hacemos es honrar a Dios, honrar a ese Dios que incluso ustedes podrán decir, no, nosotros vivimos en Narnia, nosotros somos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Y yo estoy seguro, hermanos, de que eso, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, también lo va a hacer en ustedes. Tengo otro mensaje. ¿Sí? Sí, dice, en sintonía, familia La Rota Mendoza. Y dice, certifico lo de la cadena. ¿Quién? Luis La Rota. ¿Ah, sí? Luis, no certifiques nada. Toma. Tú siempre estás en sintonía porque Dios te lo pone en tu corazón. Vamos a restarle unos puntos entonces. 8-1. Sí, por la cadena. Sí, hermano, entonces seguimos aquí en tu programa, Bendecidos para Bendecir. ¿No sabes por qué no conseguía Hebreos? Porque no está en el Antiguo Testamento. Pero yo te estaba haciendo... Y lo busqué por el diccionario y tampoco salía porque yo decía Hebreos sin H y como no. el pastor Seba. Sí, entonces no, este es con H. Ok. Aunque es muda, pero es con H. Hebreos 8:6, hermanos, está en el Nuevo Testamento, para los que no saben. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Imagínate que estamos hablando nada más y nada menos que del grande, de Jesús, del que murió por nosotros, de nuestro Rey, de nuestro Padre, del Todopoderoso. Es el mediador. Él en ese momento fue el mediador, fue el instrumento para que nuestros pecados sean perdonados. Hermanos, entonces la pregunta que le hice en el segmento anterior, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos honrando a ese Dios que fue el mediador de nosotros en aquella época? Entonces, si lo estamos haciendo mal, hermanos, simplemente reconozcamos, primero que todo reconozcamos que estamos haciendo mal. Si nos caemos 7 veces, levantémonos esas 7 veces y sigamos hacia adelante, que Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Es correcto, nosotros debemos siempre ir limpios por fuera, pero más aún debemos ir limpios por dentro y purificándonos cada día. Por ejemplo, con el trabajo social que nosotros estamos realizando, ¿qué sentido tiene que vayamos limpios por fuera y no vayamos limpios por dentro? Sería una obra muerta. Así es. De verdad que esto le agrada al Señor, y no solamente el trabajo social, nosotros tenemos que día a día ir limpiándonos y mostrando esa ofrenda que realmente bien vale la pena. Tengo un mensaje que vale por 5. Me llegó un mensaje de texto con Z. Dice, para concursar por el helado. Es José Luis del Máster 106.9. José Luis se pasa. Ese es un hermano que está escuchando el programa y quiere, dice, para concursar por el helado. Es José Luis del Se Máster. lo ganó, así que tienes que pagarle su helado. 106.9 es el ganador del helado. ¿Vieron, hermano? Ustedes que no se atrevieron a escribir. Eso es fe. Eso es fe. Eso Ustedes es no fe. escribieron, no se ganaron nada. Aquí un hermano Bueno, está muy lejos. Este hermano Pero está yo- en sintonía. Bueno, él se ganó el helado. Desde la colonia pero Tobar. yo me lo gané porque voy 8-3. José Luis, el ganador del helado oficialmente. ¿Vieron? Ustedes no escribieron. Se terminó el concurso de los helados. Así es. Ya. Volviendo otra vez al tema, todas nuestras ofrendas deben ser voluntarias. Así es. Nadie puede coaccionar esa parte. Aunque el diezmo el Señor no los pide, como decías tú en Malaquía, debe ser voluntaria, porque tampoco podemos ir como nos enseñaban a nosotros, ir a llevar el diezmo y lo entrego, no lo entrego, lo entrego, no lo entrego. No, tiene que ser voluntaria para que esto le agrade al Señor. Así es, hermano. Y para que realmente nosotros no seamos tentados y corrompidos, porque por allí es muy fácil que el demonio nos quiera tocar cuando no hacemos las cosas correctas que el Señor nos ha pedido. Por ejemplo, No llevar los diezmos correctamente. ¿así? Sí. Hermanos, así es, hermanos. Lean la Biblia. Métanse con Dios. Es una recomendación del grupo de Bendecidos para Bendecir, del Junior. Lean. De verdad, Dios tiene muchas promesas. Una Biblia es demasiado amplia para muchas de las bendiciones que tiene, pero en ella encontraremos muchas promesas. Sí. En el capítulo 7 de Hebreos habla de los diezmos, habla de las bendiciones, no solamente de lo que Dios nos pide a nosotros, que le demos el diezmo, que le demos lo que Él nos está pidiendo, sino que también Él habla de las bendiciones que vamos a tener nosotros cuando realmente lo hagamos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, porque es que yo conozco muchos hermanos que van a la iglesia y van a diezmar y los veo uno con una sonrisa, pero con una sonrisa falsa.
parece una novela, una película de terror. De terror, sí, uy, sí. El pastor Cheo dice, no, pero vengan aquí, vengan, el apóstol también lo ha dicho, vengan y diezmen con alegría, que despréndanse de eso porque eso no es de nosotros, eso es del Señor. Pero yo veo a uno con una cara de lloro, de lamento, de sufrimiento, y yo era uno de ellos. Pero hoy en día, después de ver todas esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ahora se da con alegría porque yo sé que Él me va a dar mucho más. Siempre nos da mucho más. Él nos va a dar Padre mucho más. Totalmente misericordioso. Esa misericordia, esa bendición. Y lo he dicho en otra oportunidad. No paran de Estas cosas que nosotros decimos aquí no es por cliché. Nosotros hemos vivido cada una de esas misericordias y cada una de esas bendiciones que el Señor ha tenido en nuestras vidas. Y para finalizar, puedo como conclusión decir que la clave es hacer las cosas por amor a Dios y que Él sea el centro de nuestra adoración. Así es. Esa es mi conclusión el día de hoy. Sencilla y corta. Sencilla. La clave es hacer las cosas por amor, siendo el centro de nuestra adoración. Yo te dije a ti que te prepararas más, que estudiaras, que no pagaras el título de la universidad, que fueses de verdaderamente preparada. José Luis, ella pagó el TCU en la universidad, pagó monetaria. Yo tengo la factura de eso. Yo sí me la sudé, yo sí saqué, no voy a decir que 9 de 9, pero sí 8.5 de promedio, para que muchos le den envidia, porque yo soy muy inteligente. De verdad, hermanos, esto se acabó por el día de hoy, y como conclusión, hermanos, metámonos con Dios. Así es. Lo que queda de semana, mañana miércoles y jueves, van a estar los ositos cariñosos. Ellos mostrarán este mismo tema desde su punto de vista, o desde el punto de vista como Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Ayer fue con el pastor Carlos y la hermana Carolín, hoy con mi esposa, mañana los ositos cariñosos, así sucesivamente, y el viernes versión juvenil. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros a su manera. Así es. La pregunta es, ¿cómo bendecimos nosotros a Dios? ¿Cómo lo honramos a Él? Sabemos que es el Todopoderoso, sabemos que Él es el que reina en medio de nosotros, pero entonces nosotros debemos darle por lo menos una pequeña porción. Él nos pide solamente el 10%, pero démosles algo. Si ustedes pueden más, denle más, porque Dios, cuando nosotros le damos más, Él nos va a bendecir mucho más. Es algo que no, una cadena que no para no se corta. Explícame tanto, amor. Explícame tanto. Ahora, cuando vayamos en el pero carro. No tú, ¿no? Ah, no, Dios. No, el Señor. Ok. Hermanos, metámonos con Dios. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Ustedes, los de la 106.9, los bendecimos. Que sea el Todopoderoso, que los honre, que los bendiga, pero nosotros también debemos honrarlo a Él, porque por el simple hecho de darnos la vida, de darnos esta bendición de vivir, de respirar, de tener una familia, de tener unos hijos, de tener una esposa peleona, pero tenemos esa... Ay, perdón, se me salió. ¿Pero quién tiene esa? Yo no sé, el hermano Efraín, el hermano Simeón, muchos hermanos. Todos tienen una mujer. Lo impresionante es que tú no. Vayan al taller de pareja y todos los viernes, por favor, asistan, se hacen cambios. No se aceptan devoluciones, como lo dice mi amigo Martín, mi hermano Martín, no se aceptan devoluciones, pero por lo menos para que se la arreglen. Lleven a su esposa al taller de pareja y todos los viernes. Lo único que van con la patica chueca son las esposas. Las esposas, sí. Eso es una pregunta, ¿no? Porque yo no lo sé. Así es. Dios me le bendiga. Nos vemos y nos oímos el próximo martes. Dios me le bendiga. Impacto Digital FM por la 106.9. Somos la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Estamos bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa, en la gerencia administrativa la pastora Yerly Manrique, en operaciones técnicas hoy Johnfre Manrique José Luis, el ganador el mismo. No había visto la cuestión. Sí, hermanos, somos el Ministerio Apostólico y Profético Adochen, el Todopoderoso Reina, y estamos bajo la cobertura del apóstol Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana. Por aquí me llegó un mensaje del apóstol Rubia. ¿Qué dice? Ese vale por 10, te gané. No, en sintonía. No. Así como tú mientes, a mí me llegó un mensaje, se prendió el teléfono. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Dios le bendiga, hermanos. Quien les habló hoy, martes, el Junior de la 106.9. Y mi esposa, Maribel de Zambrano. Yo no puedo decirlo como él, pero bueno. Dios les bendiga, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere, somos bendecidos para bendecir. Chao.